puesto entre el médico, la enfermera, el fisiólogo, el trabajador social, se fue de alerta y ya arrancamos entonces a un problema que decimos, muy bien, la internación tiene este escenario, que estamos todos puestos alrededor del paciente. ¿Y después qué? Bueno, con esto tiene que ver la conversación, porque no es que el paciente, entonces acá vienen ojos que no ven, corazón que no siente. El paciente al irse va a necesitar cosas que debiese ser de nuestra función tenerlas claras y tomar alguna anticipación. La internación no habrá como un incidente adverso post-alta, ¿sí? Esto, durante un mes estuve registrando en el sanatorio y trabajaba qué cosas fueron pasando por lo cual los pacientes reingresaron. Hay toda una parte que es interesantísima, pero vamos a estar una hipoglucemia, una hiperglucemia, diarrea relacionable a antibióticos, empeoró su insuficiencia renal relacionable a antibióticos con que se fue del sanatorio, fiebre post-hospitalización, no pudo conseguir los medicamentos, no vinieron los cuidados paliativos, hipercalemia asociada a fármacos, recrudeció su disnea del EPOC, postrada al mes de una arteriopatía cardíaca porque nadie instruyó bien de qué es lo que había que hacer, el paciente se quedó, edema agudo del pulmón, esofagitis candidiásica post-tratamiento. Todo esto fueron motivos de reinternación, hipotensión asociable a medicamentos, crisis hipertensiva, aún no compró la medicación porque era muy cara, ¿sí? No entendió las instrucciones y se fue al cuerno, a las 22 horas extraído a la guardia donde fallece. Intoxicación medicamentosa, no suspendió el tratamiento antes y sumó el luego que le dieron el alta, no le proveyeron insumos y regresó, es decir, la internación decía que tenía que llevarle a la casa, no sé qué, vino a la cita de posalta pero no la atendieron, entonces terminó internándose, se le infectó la herida. Nada de raro en esto, ¿no es cierto que no? Nada, pero realmente debió pasar todo esto. Vamos un poco a los énfasis en el ingreso hospitalario. Yo estoy de guardia, ingresa un paciente y yo estoy muy intenso a tener clara la situación médica del paciente rápidamente, completar la historia clínica para mañana al siguiente me van a dar con un caño, ¿sí? Definir los diagnósticos presuntivos, porque no puedo estar sin un diagnóstico, aunque no tengo muy claro qué le pasa, mejorar la condición por la que llegó el paciente está con mucha dignidad, tengo que mejorarlo. Todo esto es estrés y, como digo, provocación erótica, porque le pones toda la onda a esto, ¿sí? Tensión por la presentación del pase mañana siguiente, mañana te va a hacer el examen serológico, no lo tengo claro, ¿sí? Tensión por las gestiones clínicas iniciales, hay que hacer la consulta, que vengan a llamarlo, venir, pedir la tomografía, esto no sé de qué se trata. Pero en el ingreso hospitalario hay mucha tensión, hay mucha pasión, y como digo, hay mucho erotismo, porque hay muchas cosas para yo sí hacer. Vamos al momento del ingreso hospitalario. El ingreso hospitalario, si llegó a la ambulancia, se tiene que ir a la ambulancia. Que no sufra de inconvenientes clínicos para la externación. De la mañana, ojalá que el hematocito le desvíe, que el potasio se haya restablecido, que el sodio esté como tiene que estar y que la urea haya bajado, ¿sí? Que estén los papeles en orden, la historia clínica, la epicrisis, haberla hecha, el formulario de la ambulancia, las recetas. No se la hago y esté corriendo. Que no sufran obstáculos familiares, que no me vaya a aparecer ese viejo que no quería hacer nada. Que efectivamente vengan a retirar al paciente, la familia o la ambulancia, y hay tensión por la demanda de camas libres. Me están presionando porque hace falta que el paciente se vaya. Nada que ver en todo lo que pasa acá con lo que pasó acá, ¿no es cierto? Qué cambio brutal en las emociones, en nuestras motivaciones para hacer las cosas. Y en todo esto, la pregunta que viene, y el paciente, acá en toda esta parte del lado, no, el paciente está ausente. El paciente está ausente. El paciente pareciera ser un ente a ser transportado por alguien hacia su casa. ¿Qué problemas puede parecer después del alta? Reinternaciones, agravamiento de la condición de egreso, inestabilidad, confusión a los tratamientos, eventos adversos previsibles, insuficiencia de sostén en su ámbito vital. Antes no era fácil, ahora hay que bancarlo, insuficiencia de sostén en el ámbito vital, la muerte. Todo esto puede pasar. Este paciente de 83 años estaba internado por una neumonía con antecedentes de hiperglucemia, hipertensión, insuficiencia cardíaca y tabaquista actual. Probablemente sea una época. Tratado con el Enalapril. Vive en el conurbano bonaerense, en la zona de Marco Paz, tercer cordón del conurbano, con su esposa de 81 años que también tiene trastornos, tiene trastornos cognitivos ya moderados. No tienen hijos. No tiene la cobertura del plan de salud. Visto ocasionalmente por su médico barrio. Desnutrido leve a moderado, algo de rigidez, parece que tiene un poco de Parkinson, camina con bastón, tiene una fractura femoral por caída y anda con síndrome prostático. Pero viene con la neumonía.
Preocupaciones, riesgos, observaciones y plan de alta. Y todo esto en amarillo son semáforos titilados, ¿no es cierto? Todo lo que tiene como comorbilidad, la polipatología, la endeblez social, la esposa que yo, el hijo que no está, no tiene medio, no tiene hora, todo esto son como si fuesen avisos en rojo, avisando flaco, todo esto en cualquiera de estos agujeros, si esto fuera un campo minado, cualquiera de estos va a pisar y va a reventar. ¿Sí? Y llega el momento del alta. ¿Sí? Alta. ¿Sí? Entonces el alta está el paciente, está en la casita al otro lado y está el alta. Él tiene que llegar hasta la casita, ¿no es cierto? Estos son dibujitos míos, con el humor, están hechos. Tiene que ver toda otra cosa, ¿no? Y en el alta digo, ¿y ahora cómo hago para ir hasta allá? Bueno, ¿cómo hago? ¿Y qué sé yo? Habrá que saltar. La pregunta acá, viene el señor del alta, va a tener que salir por la puerta del hospital. Y tiene que quedar al otro lado. Y puede pasar esto. Pues, salió bien dramático, ¿no? No se asusten que son dibujitos, ¿eh? No pasa nunca. Bueno, si esto no tiene que pasar, digo, ¿qué hacemos con esto? Bueno, hay que construir un puente. Una transición del alta con planificación. ¿Sí? Pero ¿cuáles son mis temores o terrores al externar al paciente? Yo ahora pasé a tener sentimientos, que la evolución sea la esperada y la anunciada en su medio. Es decir, que no vaya a ser que yo le dije una cosa y pase otra cosa. Que no hayan sorpresas, muerte, agravamiento, porque van a venir a buscar a mí. ¿Sí? O que no necesite volver, porque si necesita volver, ¿de qué me disfrazo? Bien, el alta hospitalaria es un gran salto, como veíamos recién, ¿sí? Pero tiene que ser así de riesgoso. Es un dibujito animado, ¿sí? Está buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué peso determina las reinternaciones? Bueno, por un lado, la naturaleza de la enfermedad, los sostén social que el paciente tiene, todo eso puede determinar esto, el sostén médico pobre, ¿sí? Para lo que él necesita, la economía que no ayuda para los tratamientos que eran impartidos, que antes podía en el hospital, los cuidados insuficientes que uno va a tener, las condiciones ambientales, qué sé yo, está sucio el lugar, está descuidado, realmente inaccesible para una ambulancia. Entonces el alta es una construcción compleja. Este es el puente de la Boca. En la época de la construcción me encantó esta imagen. Pero el alta es una construcción que tiene su complejidad, ¿de acuerdo? Terminé ayer este dibujito. El alta como un boomerang. Porque ¿qué pasa? El alta sale del hospital y le pasa esto, ¿no? Va y termina volviendo. Está bueno, ¿no es cierto? Sí. Bueno. ¿Y qué sabemos de las reinternaciones? Porque al fin y al cabo es como esto. Sale y vuelve a entrar. Como una cosa circular. Bien. Todas estas afecciones, aparte de costar mucha más plata por reinternarse, el 23% de la insuficiencia, estos son grandes cortes, hago cortito. La insuficiencia, que esto yo ya lo he hecho en un sanatorio hace muchos años, no lo conozco por haberlo visto antes que aparecía esta cosa, ¿cómo se llama? Precursor, ahí está, un precursor. La insuficiencia cardíaca, 1 de cada 4 termina reinternándose en el primer mes, la EPOC el 20%, las neumonías el 15%, el infarto el 14%. ¿Sí? Y acá tenemos otros números parecidos que dicen lo mismo. El infarto del 17 al 19, insuficiencia cardíaca 22 al 25, de cada 4 se reinternan, las neumonías también se reinternan. Entonces, ¿qué decían estos en New England? Decía, casi una quinta, 11 millones de beneficiarios del Medicare. 1 de cada 5 se hospitaliza dentro de los 30 días. New England. Y un tercio de ellos, si no fueron ese 20% en el primer mes, 1 de cada 3 dentro de los 90 días se va a reinternar. ¿Sí? Y esto, el costo de exceso que significa el paquete de las reinternaciones, son 17.400 millones de dólares para este estudio, ¿sí? De la rehospitalización. ¿Sí? En una corte de la insuficiencia de poco de neumonía, casi 20%, lo mismo que antes, pero hecho por llama. Y un aumento de mortalidad entre los 6 meses, y estos pacientes tienen muchas chances de morirse en los próximos meses. La mortalidad 3 a 5% de cualquier paciente, pero si el paciente es mayor, 10 al 20% son los próximos 30 días. ¿Sí? 1 de cada 5 pacientes sufrió un evento adverso y 72% son prevenibles. Acá muestra cómo readmisión y mortalidad van de la mano de estas afecciones, si llámese insuficiencia cardíaca, neumonía, EPOC, ya ves. En amarillo las readmisiones y en rojo la mortalidad. Quiere decir que en el alta, ojos que no ven, corazón que no siente.
Es decir, este es el riesgo, si no hacemos, hay cosas que se pueden corregir. Uno de cada 5 interesados presentó eventos adversos de riesgo. Dos terceras partes fueron por tema de las drogas. 40% se fueron ya que era laboratorios sin ver, y 10% de esos laboratorios que no fuiste hubieran tenido que hacer algo. Porque es como si al cuarto día vos sos médico de tu paciente y te llega al laboratorio y tiene un potasio 2.1. No querés hacer guardia si es que no se te murió en la casa. Bueno, esta es la descripción, ¿sí? Bueno, la comunicación entre médico y el hospital y atención primaria es solo entre 3 a 20%. Es decir, el médico sentadito en un consultorio de cabecera llega el paciente y no tiene la menor noción de lo que le pasó, ¿sí? La epicrisis en la primera visita es exigua, hasta un tercio de los pacientes llegan con la epicrisis. ¡Wow! Es una porquería eso. Y en la cuarta semana no todos los pacientes llevaron ya una epicrisis. Volvemos con los mismos números recién que no los voy a repetir. Entonces es multifactorial, muchas veces son procesos médicos no culminados, son convalescencias riesgosas, ya voy a decir qué se hace, afecciones lábiles potencialmente inestables, afecciones complejas o avanzadas, afecciones que necesitan cuidados paliativos, si no los tenés, no hay mal, o continencia medio social habitual por problema económico, organización, médica, familiares o por el hábito mismo, y que requiere supervisión y control. Planificación del alta. ¿En qué momento se inicia la planificación del alta? ¿Primer día, tercer día o el séptimo día? Qué fácil para vos, ahora lo decís. Claro, ¿cómo lo vas a decir el primer día si lo estoy insinuando? Entonces, este mismo paciente que tenían todas estas alertas, ahí mismo empieza la planificación del alta, porque ya sé que la esposa es viejita y demente, que vive en la Loma del Órtex, que no tiene médico de cabecera, que tiene muchas enfermedades, ¿sí? Y que el paciente se ve acá y le van a pasar muchas cosas. El alta le empiezo a planificar ahora. Está a la vista. Esta es la historia del primer día, no del tercero ni del séptimo. Desde el mismo modo. Muy bien la que dijo un día, muy bien. Entonces, prácticamente estamos en el primer día. Y ahí hay que activar todo lo que corresponde. En este paciente son estos. Tiene una actividad diaria disminuida, el riesgo social, nutricional, movilidad, bioético, etcétera, etcétera. Posalta inmediata. Los problemas que están en celeste los atendemos nosotros. Lo que está en amarillo es para el hogar. La pregunta, ¿nosotros tenemos algún compromiso de postventa acá? ¿Qué es el compromiso de postventa? Un compromiso de postventa. Es como la garantía del auto. Por 30 días, 100.000 kilómetros, lo que sea, vos tenés, yo te lo resuelvo. Entonces acá aparece el control de posalta, que yo considero que es una responsabilidad médica poco definida. Porque debiese haber una especie de definición que lo que vos haces tiene un periodo donde vos tenés que cubrir al paciente sobreponiéndote con lo que el paciente tiene en su casa. Entonces la planificación del alta va por, uy, otra vez. ¿Por qué me hace tan importante la planificación del alta? Primero, ¿por qué hace esto? Son distintos PowerPoint. Identificación del riesgo del alta. Acá ya sabemos que hay un score donde vos podés aplicarlo con esta también, Metcal, y podés establecer para esa condición si tiene estos datos, si el paciente punto a punto para decir riesgo alto, mediano o bajo de reinternación. Entonces, este paciente, ojo que tiene alto riesgo de reinternación, tengo que hacer algo más, ¿de acuerdo? Entonces, 0 punto bajo, ¿de acuerdo? Entonces, pero se establece con ese riesgo, sabemos de qué está ahora, si es un alta, de baja intensidad para el posalta o alta intensidad. Por lo menos hay que establecer inestabilidad clínica potencial, si el paciente tiene afecciones crónicas que están empujándolo mal, el pronóstico de la enfermedad y si el paciente va a tener cambio de autonomía, que ahí es infalible, el tipo que va a necesitar de la familia porque se fracturó o porque tiene una ACV, algo va a haber que hacer ya desde el primer día, ¿sí? Educación, qué feo que se puso esto. Educación. La educación significa que el paciente cuando está internado puede preguntar y alguien le va a responder, pero cuando se fue lo que no preguntó, no hay que preguntarlo. Entonces, hay objetivos educacionales para que sepa su enfermedad, que pueda manejarse frente a ella, que sea autónomo a pesar de la enfermedad, que tenga destrezas para automanejo y autonomía. ¿Qué más claro que el paciente que se insulinizó? ¿Sí? No hay peor drama que el paciente que se fue no está preparado para lo que se viene. ¿Sí? Y que además él, al ir, sepa que va a tener cómo comunicarse durante un tiempo con un médico de referencia. Información para el médico de cabecera.
Y no solamente el sentido, sino muchas veces hay que entregar la posta al médico de cabecera, que él sepa, que no se quiebre. Entonces, la epicrisis es el mejor elemento. Si es una buena epicrisis, el médico de cabecera va a saber lo que pasa. Pero también uno puede agregarle acá una cartita: querido, estimado colega Juan Pérez, este paciente tuvo estos diagnósticos de egreso, hemos procedido a efectuar algunos cambios en su tratamiento habitual, ¿sí? Tiene pendiente un resultado de tal cosa, cualquier duda, comuníquese conmigo, yo soy el doctor Juan, no sé, doctor, ¿sí? O ya mándenme un mail, pero establecer esta comunicación. Información escrita para el paciente. El paciente se va y lo que escuchó por acá se le fue por cualquier otro orificio, ¿de acuerdo? Entonces, información clara, porque el paciente tiene que saber qué es su enfermedad, porque si no va a ir a googlear y va a estar más confundido que nunca. O ahora puede consultar a la inteligencia artificial, que a lo mejor es un poquito más ordenado lo que le responda. Existe cada vez más, en muchos lugares y muchas revistas, información de la enfermedad, escrita para el paciente. Se llama información para el paciente. Para cada una de las enfermedades, para muchas enfermedades. Hay lugares que tienen, es impresionante, que lo tienen aparte en distintos idiomas, en Estados Unidos, la Cleveland, la Johns Hopkins. Alertas. El paciente tiene que saber, y la familia, qué hacer si le pasa algo. ¿A qué teléfono? No sé si conocen los teléfonos ustedes. No, es un reporte de edad. No se sabe, pasaron unos años, y el que conoce esto, me dijeron que no hay ningún teléfono celular acá. O yo no lo conocí. Pero la alerta dice, para cada condición el paciente tiene que saber la familia, si es que tiene problemas respiratorios, cuando desatura, que los satura, si este paciente es diabético, saber de la hipoglucemia, este que tiene una citis, saber que tiene que bajar los sedema, este que tiene una cigarrillo mientras, este con la neumonía, cada uno tiene que tener una alerta en caso de qué tiene que hacer. Conciliación terapéutica. La conciliación terapéutica, muchas veces hay mucha confusión con el al lado, poca supervisión, muchas veces el que le da de alta mezcla muchos medicamentos y no lo hace bien, las interacciones son desconocidas, hay muchos medicamentos crónicos que hay que cambiar, muchos errores a veces, y a su vez las recetas que son ilegibles, ¿no es cierto? El costo, que a veces no es accesible, hay pacientes que te prescribís hoy día el drama lo tenés con anticoagulantes orales directos y lo tenés también con la aparición de la empaglifosina, que son carísimas. Y muchos pacientes te van a mirar al consultorio, no me lo puede cambiar por algo más barato, ¿sí? Y la lista a veces no la tiene ni siquiera el médico cabecera para disponer, ¿sí? Y el paciente a veces no entiende lo que estás dando y los horarios son raros, complejos, que no son de internación, son para la casa. Entonces muchas veces tener una lista con todo para qué es, qué horario, acompañado con, lo tiene que saber. Posalta. La posalta era el servicio postventa que le decía, cómo yo tengo que tratar de paciente durante un tiempo, ¿sí? Tenga un control, porque muchas enfermedades pertenecen a este grupo, que necesitan controles después del alta, ¿sí? Control de posalta, responsabilidad médica, así lo llamo yo, ¿sí? Entonces, mi opinión, que dentro de los primeros 45 días después del alta, el paciente tendría, según el tipo de afección que tiene, si lo medita, tiene que tener control de la primera semana, la segunda, la cuarta y la alta definitiva. Y adecuada transferencia del equipo. En ese interín se va produciendo la transferencia de la responsabilidad de mi persona como cuidador de transición al médico de cabecera o que me corresponde. Entonces, este consultorio de alta hace que de pronto el pasaje no tenga ese semejante saldo, ¿sí? Entonces, los controles, todo esto, no me detengo esto, pero es un hermoso proyecto que lo que está faltando es financiación, porque se te dice pagar esos 45 días porque son médicos mucho más calificados a veces que el médico lo va a recibir en su casa. Entonces, o los programas, el paciente entra en el programa de insuficiencia cardíaca, de EPOC, anticoagulados, diabéticos, paliativos o polipatológicos, para que haya un sostén acompañante al médico de cabecera. Social. En lo social tenemos esta escala que hemos hablado, y para cada una de estas cuestiones, cuando va el paciente dice, los riesgos sociales tienen mucho que ver con la estabilidad clínica alta, la pérdida de autonomía, la fragilidad. Entonces parece como un semáforo también acá. Vive con familia, pareja añosa, solo o geriatrizado, continencia familiar, están presentes en la internación, están medio ausentes, no vienen nunca, ¿sí? Y soporte su seguro de salud. El seguro de salud o su plan es bueno, más o menos, están desaparecidos. Estamos terminando.
Un equipo, bueno, se ha visto que cuando se arma el tema y se programa los cuidados de alta, hay una disminución de los reingresos por insuficiencia cardíaca notable. Hay que pueden bajar, digamos, disminución en tasas de reingreso por todas las causas del 47% de los que están en el plan versus el 61% al año del alta. Y un costo promedio significativamente bajo de 4.800. No sé cómo lo calcularon, pero esto es muy creíble, ¿de acuerdo? También decimos que se redujeron las remisiones, estos son planes de alta, son programas de alta, ¿sí? Se redujeron las remisiones a 30 días al 8% frente al 11.9%, a los 90 días 5.3% frente al 9.8%, y los gastos hospitalarios a los 180 días decrecieron aproximadamente $500 por paciente egresado. El equipo puede ser multidisciplinario, que a lo mejor se reúne y ve. Cuando lo haces te das cuenta que uno no la sabe todo. Especialmente me encanta cuando hay farmacéuticas clínicas que te van a hacer una cantidad de docencia que vos ni te imaginas. O simplemente capacitar a cada un integrante del equipo que sepa hacer. Entonces, el alta tiene que ser así, es peligrosa, aquí no, esto es lo que hay que resolver, ¿de acuerdo? Entonces, en este paciente, para cada uno de estos puntos, se hicieron estas acciones que ven acá a la derecha, ¿sí? La verificación, hay una lista de verificación, no quiero detenerme en esto porque son cosas que se pueden hacer. Y el impacto, lo que dijimos recién, que son enorme impacto en la reducción del reingreso, y la probabilidad de cualquier reingreso a los 30 días bajó notablemente, 0,47 que sí bajó a la mitad, ¿sí? Y en 3.000 hospitales la tasa de reingreso por afecciones específicas disminuyeron de 21 al 17. Todo esto quiere decir que son medidas que se pueden hacer y que tienen ya impactos comprobados. Por lo tanto, ¿qué venía acá? No me acuerdo. ¿Vos te acordás? ¿Cómo puedo iniciar esto en mi lugar? Entonces, cuando tengo que hablar nuevamente en lugar, lo que tengo que hacer en mi lugar es definir de estas acciones de programación de alta el menú que me va a servir que yo tendría que aplicar en mi lugar. ¿De acuerdo? Algo hay que hacer. Porque acá yo estoy mostrando algo hipertrófico, ya no se hace en ninguna parte. Pero vale tomar iniciativa y elegir varios de estos puntos que tienen que ver con inestabilidad del paciente, riesgo de inestabilidad del final pesado, que demostré que un score para saber el paciente qué riesgo tiene de internación, establecer las alertas para la familia, qué hacer cuando pasa algo, ve que cuando un paciente con pérdida de autonomía, ojo, ese paciente necesita mucho más, la continencia familiar, ya decimos, detectarlo el primer día, segundo, ver clase de familia, seguimiento posalta, lo hemos hablado, la internación domiciliaria, la orientación cuando hace falta, programas de atención dirigida a enfermedades crónicas para el EPOC, para la insuficiencia cardíaca, el diabético, el post-ACV, el anticoagulado, educación, hemos hablado de información escrita, información para el médico de cabecera, también hemos hablado de información para el paciente. Es decir, acá hay un menú de cosas de las cuales uno puede elegir para su lugar alguna iniciativa, o para mí mismo, con mis pacientes, con mi propia tranquilidad espiritual, porque hacer las cosas bien, hace bien. Implementar inicialmente también un par de medidas en un checklist de alta, luego se puede mejorar, ¿no es cierto? Esa es la idea. ¿Cómo implementar el desmodelar? A ver, cancela esto. Se pasamos. Hemos visto todo esto que la planificación incluía, ¿sí? Identificar al paciente de riesgo real de internación, implementar lo que tiene que ver en educación para los pacientes, ético, ¿sí? Sobre su enfermedad y su tratamiento, informar información escrita para que el paciente se vaya con un papelito de lo que le pasó a él. Muchas veces son preescritas, como dije, todas las revistas están trayendo información para el paciente, ¿sí? La articulación social que estamos charlando, ¿sí? Establecer las alertas, que la familia sepa a qué prestar atención. A veces es una balanza de insuficiencia cardíaca que te hace magia, ¿sí? Y darse cuenta que está con disnea o sin disnea antes que llegue el edema agudo del pulmón. ¿Entiendes? La conciliación terapéutica significa prever aquellas cosas que pueden ser catastróficas, medicaciones que no debiese llevar, mezcla de lo anterior con lo nuevo, o medicación cara, alerta si el paciente va a poder bancarla, ya les mencioné, hay medicamentos que no pueden usar muy corrientemente, pero son los que vienen de la familia y dicen, doctor, le han dado ese anticoagulante, yo no lo puedo mandar, le dan apixaban, pero que sale 237.000 pesos, doctor, y esta otra que sale 83.000 no lo podía, o con los indígenas. Los glucosúricos también son caritos. Y hay mucha gente que van a venir y usted no tiene reemplazo. Puede tener un glucosúrico más barato que otro. O una anticoagulante, pero bueno, esto es lo que va a pasar. Y finalmente, seguimiento postarte, que hemos hablado que es la garantía de fábrica.
aunque sea por 100.000 kilómetros o 6 semanas o un tiempo que establecemos donde las instituciones debiesen cuidar a sus pacientes hasta que el médico lo registre y lo tome en su casa. ¿De acuerdo? Punto. Repasando. Vimos entonces la cronología cómo era el tema de las necesidades de un paciente que se interna y lo que va a seguir necesitando después de la internación, que a veces ojos que no ven, corazón que no siente. Hemos visto el dibujito dramático, que realmente creo que Disney se perdió la oportunidad conmigo, pero era dramático eso, ¿no es cierto? Hemos visto toda esta historia del erotismo de la internación, pero el poco erotismo del alta, entonces el paciente tiene un lugar en todo esto. Hemos visto el boomerang, y de vuelta el paciente como acontece. Hemos visto el impacto, como haciendo algunas medidas, estas que hemos hablado, está comprobado el beneficio, ¿sí? ¿Qué más? Hemos visto entonces todos estos planes de cosas que se pueden decir, las que tenemos que elegir cuáles querríamos hacer. Hemos visto esto que es el salto tremendo del alta, pero hemos elegido hacer un puente y que el salto no sea tan peligroso, ¿no es cierto? Nada. Gracias. Realmente es una provocación.